Te voy a contar algo que me pasó hace poco, que no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Y no porque sea una gran tragedia de esas que salen en la tele, sino porque te deja con una sensación tan jodidamente absurda que no sabes si reírte o tirarte por la ventana. Todo empezó una tarde de miércoles, en septiembre, justo cuando volvía antes de tiempo de un viaje de trabajo en Valencia. Había ido a una feria de abogados, una cosa aburrida, llena de trajes, cafés fríos y egos inflados, pero una ponencia se canceló, y aproveché para volver a Madrid antes de lo previsto. No avisé. Ni a mi mujer, ni a mi hija, ni a nadie. Me apetecía llegar, darme una ducha, y tirarme en el sofá viendo la tele con un tinto de verano en la mano. Llego a casa a eso de las 7. Todo en silencio. La puerta cerrada como siempre. Entro, dejo el maletín en la entrada, y noto algo raro en el ambiente. No sé cómo explicarlo, como un silencio que no era el de siempre. No era paz, era como si alguien hubiera apagado el sonido justo antes de algo importante. Subo al piso de arriba. Silencio. Abro la puerta del dormitorio y la veo. A Laura. De rodillas. Y no rezando, precisamente. Se levantó de un salto, se cubrió como pudo, y lo primero que dijo fue: no es lo que parece. Y te juro que fue tan absurdo que me empecé a reír. No a carcajadas, no. Esa risa tonta, nerviosa, que te sale cuando tu cerebro entra en cortocircuito. El otro, el tipo con los pantalones a medio subir, ni siquiera me miró. Un chaval joven, pelo corto, cara de no saber si vestirse o morirse ahí mismo. Lo único que dijo fue: perdón, tío. ¿Tío? Me quedé congelado. No sabía si arrancarle la cabeza con la lámpara de noche o sentarme en la cama a preguntarles si querían un café para seguir. En mi puta casa. En mi cama. Un miércoles a las 7 de la tarde. Laura se tapaba con la sábana, como si eso cambiara algo. Yo no dije nada. Me giré, bajé las escaleras, abrí el armario del salón, saqué una cerveza y me la bebí de un trago. El chaval salió 15 minutos después, sin mirarme a la cara. Llevaba la camiseta mal puesta y las zapatillas en la mano. Salió por la puerta como un fantasma. Y Laura bajó detrás, vestida como si fuera a una cena elegante. Sergio, por favor, escúchame, dijo, casi en susurro. Yo le hice un gesto con la mano, tipo cállate. Y ahí, amigo, es donde empieza de verdad la historia. Porque ese momento en el que ves con tus propios ojos como tu mujer le hace una mamada a otro en tu dormitorio, no es el final. Es el principio de algo mucho más jodido. Más frío. Más humillante. Porque lo peor no es lo que hacen. Lo peor es lo que dicen después para justificarlo. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el sofá, mirando fijamente la pantalla apagada de la tele con la lata de cerveza vacía entre las manos, pero cuando Laura se atrevió a bajar, ya era completamente de noche. Iba con la ropa cambiada, un chándal gris y el moño deshecho, intentando aparentar normalidad como si el hecho de que acabara de bajarse la bragueta de otro hombre en mi dormitorio fuera solo un malentendido doméstico, como si me hubiera olvidado de sacar el lavavajillas. Caminó lento hasta el centro del salón, dudando si sentarse o mantenerse de pie, con esa cara que ponen los niños cuando saben que los has pillado robando pero aún intentan convencerse de que pueden salir impunes. No me miraba a los ojos. Ni una vez. Y eso, más que cualquier mamada, fue lo que me jodió. Ni siquiera tuvo el valor de sostenerme la mirada. Sergio, necesito que me escuches, soltó con una voz tan baja que casi parecía que hablaba para sí misma. ¿Quieres un café antes de contarme por qué había un tío con la polla fuera en nuestra cama? Le contesté sin mirarla. La frase le cayó como una bofetada. Se le quebró un poco la cara,
pero aún así intentó mantener esa calma forzada de quien cree que todavía tiene el control de la situación. Se sentó, cruzó las piernas, respiró hondo, como si fuera a dar una charla TED sobre cómo destruir tu matrimonio sin despeinarte. Y ahí empezó con su discurso, ese que seguramente se había ensayado 1000 veces en la cabeza pero nunca pensó que tendría que recitarlo delante de mí, porque nunca imaginó que me aparecería un miércoles sin avisar. Llevaba tiempo sintiéndome desconectada. Como si estuviéramos en piloto automático. Las rutinas, Paula, el trabajo, la casa, me estaba ahogando. Él fue solo una forma de sentirme viva otra vez. No era un plan. No es algo que yo estuviera buscando, decía, y cada palabra se me clavaba como una aguja oxidada. No por lo que significaban, sino por lo absurdas que sonaban. Porque en vez de hablar conmigo, de decirme que se sentía mal, de pedir ayuda, prefirió bajarse las bragas y abrirse de piernas para otro. Y aún tenía la cara de llamarlo forma de sentirse viva. ¿Quién es ese? Le pregunté sin rodeos. Ya no me interesaba el cuento emocional, quería hechos. Fechas. Datos. Se llama Iván. Es uno del gimnasio, dijo tragando saliva, como si hasta el nombre le supiera a mierda. Nos cruzamos varias veces en las clases de spinning. Empezamos a hablar, a coincidir en la cafetería. Nada serio al principio. Un día me invitó a tomar algo después de entrenar y se detuvo. Yo no dije nada, así que ella lo entendió como una señal para continuar. Esa vez no pasó nada, pero seguimos quedando. Me sentía escuchada, Sergio. Me miraba como tú ya no me miras. ¿Y crees que eso justifica lo de hoy? ¿Crees que porque te sentías escuchada, podías traer a un desconocido a nuestra casa, a nuestra cama, y comértelo como si yo no existiera? No, claro que no. No lo justifico. Sé que estuvo mal. Fue un error. Una locura. No fue un error, Laura. Un error es olvidarte las llaves o dejar el grifo abierto. Lo tuyo fue una decisión. Una detrás de otra. Le abriste la puerta, lo subiste a la habitación, te arrodillaste delante de él. ¿Eso fue un impulso? Porque joder, qué largo te salió el impulso. Se quedó callada. Por primera vez pareció consciente de la magnitud real de lo que había hecho. No solo la había cagado, sino que no tenía manera de vestirlo bonito. Lo peor es que todavía tenía la cara de esperar que yo lo entendiera, que me tragara su mierda emocional y asumiera que, de algún modo, yo tenía parte de culpa por haberme centrado demasiado en el trabajo, por no decirle lo suficiente lo guapa que estaba, por no estar atento a sus indirectas de mujer desconectada. Y eso me cabreó más que todo. Porque encima tenía que poner cara de psicólogo comprensivo y escucharla hablar de cómo se sentía mientras yo me tragaba la imagen de ese tío bajándose los pantalones en la alfombra que compramos juntos en Ikea. ¿Y Paula? ¿Dónde estaba? Le pregunté de repente. En casa de mi madre. Iba a recogerla después de que tú llegaras mañana. ¿Y pensabas hacerlo con el rastro de otro hombre todavía caliente en las sábanas? ¿Me ibas a dejar dormir encima de eso? ¿O cambiabas las sábanas antes? Volvió a agachar la cabeza. No dijo nada. Y ahí lo supe. No era la primera vez. Esa coordinación, ese nivel de logística, no lo improvisas en un calentón. No traes a un desconocido a tu casa sin saber perfectamente cuándo no va a haber nadie, sin tener el guión ensayado. Ahí entendí que esta escena no era la excepción, era la rutina. Que yo llevaba meses durmiendo en una mentira. Y que ella, mi mujer, no solo me había engañado, sino que había planeado cada detalle como si fuera una misión secreta. Me levanté sin decir nada. Fui al dormitorio, abrí el armario, y saqué una maleta. Metí 4 cosas. No muchas.
No porque no necesitara más, sino porque en ese momento no quería tener nada que me atara a ese lugar. Ni una camisa. Ni un maldito cepillo de dientes. Laura me siguió hasta el pasillo. ¿Dónde vas? A dormir a casa de Marcos. Sergio, por favor. Podemos hablarlo. No quiero que Paula se entere así. Tranquila. No se va a enterar por mí. Pero tú sabrás cómo lo vas a manejar cuando le preguntes por qué papá ya no duerme en casa. No es lo que tú piensas, dijo en un último intento patético, y ahí me giré. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que si no hubiera llegado antes, todavía estarías con él en la cama. Que si Paula llega a volver hoy por lo que sea, habría visto a su madre chupándole la polla a un extraño. Eso es lo que pienso. No dijo más. Cerré la puerta tras de mí y bajé por las escaleras como un fantasma. No sé si lloré esa noche, creo que no. Solo me senté en el sofá de Marcos, me bebí media botella de whisky y me quedé dormido vestido, con los zapatos puestos. Al día siguiente, me desperté con una resaca de esas que parecen castigo divino, pero al menos no tenía que ver la cara de Laura intentando darme lecciones de amor moderno. Y aún no sabía lo que venía después. A la mañana siguiente me desperté en el sofá de Marcos con la espalda destrozada y un dolor de cabeza que parecía el ruido de un martillo dentro del cráneo. El salón olía a tabaco, a sudor y a whisky viejo, y en la mesa había 3 vasos, 2 vacíos y uno a medio llenar. Marcos dormía en el sillón, en camiseta, con el móvil en la mano. Me quedé unos minutos en silencio, intentando entender si todo lo de la noche anterior había sido real o si mi mente había exagerado por culpa del alcohol. No tardé en recordar cada segundo, cada palabra y cada gesto de Laura. No había nada que exagerar. Había sido real, crudo y tan feo que me revolvía el estómago solo de pensarlo. Marco se despertó cuando oyó el ruido del grifo. Me miró desde el sillón con cara de cansancio y me dijo que tenía cara de cadáver. Me encogí de hombros, le pedí un café, y mientras lo preparaba me preguntó sin rodeos qué había pasado. No soy de los que se abren fácilmente, pero necesitaba soltarlo. Le conté lo que había visto, lo que había dicho Laura, y cómo me había largado con una maleta medio vacía. Marco se quedó callado un rato. No me interrumpió, ni me dio palmadas en la espalda, ni soltó frases vacías tipo ánimo, tío. Cuando terminé, solo dijo que tenía que volver a casa, que por mucho asco que me diera, había que poner las cosas en orden. Tenía razón, y lo sabía, pero me daba un asco tremendo la idea de volver a ese piso, a esa cama, a esas sábanas que ya no eran mías. Salí a la calle después del mediodía. Caminé sin rumbo, sin ganas, solo para gastar el tiempo antes de decidir qué hacer. En el móvil tenía 3 llamadas perdidas y un mensaje de Laura: por favor, vuelve. Hablamos tranquilos. Te lo pido por Paula. No lo respondí. No porque quisiera hacerme el duro, sino porque cualquier cosa que dijera iba a salir contaminada por la rabia. Pasé el resto del día caminando por el centro, sentado en bancos, mirando a la gente. Todo el mundo parecía tener algo que hacer, algún sitio a donde ir. Yo solo tenía un vacío en el estómago y una especie de ruido en la cabeza que no me dejaba pensar con claridad. A las 6 de la tarde llamé a mi hermana Lucía. No le conté todos los detalles, pero sí lo esencial. Su reacción fue una mezcla entre sorpresa y enfado, aunque no hacia mí, sino hacia Laura. Dijo que era mejor que pasara la noche en su casa, pero no quise. Me daba vergüenza aparecer allí con la maleta y tener que inventar una excusa para Paula cuando la viera. Así que me quedé otra vez en casa de Marcos. Dormí mal, con la cabeza llena de imágenes que no podía borrar. El viernes por la mañana Laura volvió a escribir. Esta vez no era un mensaje corto, sino un párrafo largo. Me pedía perdón, decía que había terminado con el tipo, que se había dado cuenta del error,
que no quería perderme y que necesitaba hablar conmigo para encontrar una manera de arreglarlo. Leí el mensaje 3 veces, y en cada lectura me sonó más a un guión barato de arrepentimiento que a un mensaje sincero. Aún así, había algo que me empujaba a verla, tal vez por curiosidad, tal vez porque una parte de mí aún no aceptaba del todo lo que había pasado. Así que le escribí que iría esa tarde, pero solo para hablar, y que Paula no podía estar en casa. Cuando llegué, me temblaban las manos. No de miedo, sino de rabia contenida. Ella me abrió la puerta, despeinada, con los ojos hinchados y un gesto entre nervioso y aliviado. Me ofreció pasar, pero no acepté su abrazo. Nos sentamos frente a frente, en el salón. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas y hablaba con un tono bajo, casi temblando. Dijo que no había sentido nada real por el otro, que había sido una confusión, que se había dejado llevar porque llevaba meses sintiéndose vacía. Que yo era distante, que estaba demasiado centrado en el trabajo, que no la escuchaba. Todo el catálogo de excusas que uno ya se imagina cuando la otra persona intenta salvar algo que ya está muerto. ¿Tú sabes lo que hiciste?, le dije. No me refiero al polvo, ni al tipo ese. Me refiero a mí, a lo que me hiciste sentir. Lo sé. No hay forma de justificarlo. Pero lo estás intentando. Llevas media hora intentando que me compadezca de ti. No quiero que me tengas lástima, Sergio. Quiero que entiendas que no fue por falta de amor. No digas amor. No uses esa palabra, que te queda grande ahora mismo. Se hizo un silencio incómodo. Ella se levantó, fue a la cocina, y volvió con 2 vasos de agua. Me lo ofreció como si eso pudiera suavizar algo. Lo dejé en la mesa sin tocarlo. ¿Has hablado con él?, pregunté. No. Lo bloqueé en todas partes. No quiero saber nada. ¿Y me tengo que creer eso? No te estoy pidiendo que me creas. Te estoy pidiendo una oportunidad. Esa frase me hizo reír, una risa corta, sin alegría. Le pregunté si tenía idea de lo humillante que era estar ahí, en el salón donde había pasado años, sabiendo que ese espacio se había convertido en un teatro de mentiras. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, y aunque una parte de mí sentía compasión, la otra parte solo pensaba que esas lágrimas llegaban tarde, que no eran de arrepentimiento, sino de miedo a perder su comodidad. Le dije que no sabía si la iba a perdonar, que necesitaba tiempo para pensar, y que por ahora me iría a vivir con mi hermana. Ella asintió, como si esperara esa respuesta, y me pidió que al menos le diera la oportunidad de explicarle algo más. Me dijo que el tipo era monitor en el gimnasio, que se habían liado varias veces, no solo una. Lo soltó de golpe, sin anestesia. Y en ese momento, todo lo que aún quedaba en pie dentro de mí se derrumbó. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que ya sabía, que la escena que vi no era la primera, ni sería la última si yo no hubiera aparecido aquel día. No grité. No rompí nada. Solo la miré y le dije que no quería volver a verla ni oír su voz en una buena temporada. Le pedí que no me llamara, que si necesitaba hablar sobre Paula, lo hiciera por mensaje o a través de mi hermana. Cogí la maleta, que seguía en el pasillo, y me fui. Ella no me siguió. Creo que sabía que cualquier palabra más solo empeoraría las cosas. Durante los días siguientes, mi vida se redujo a ir de casa al trabajo y del trabajo a casa de Lucía. No hablaba con casi nadie, apenas comía, y dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena. Era como si la imagen se hubiera tatuado en mi cabeza. A la semana, Laura me escribió de nuevo. Decía que Paula empezaba a hacer preguntas, que no entendía por qué dormía sola con su madre y por qué yo no estaba allí. Le contesté que le dijera que estaba trabajando fuera unos días. Me costó cada palabra de ese mensaje,
pero no quería meter a mi hija en medio de un desastre que no era culpa suya. Esa noche me quedé despierto, mirando el techo. Pensaba en cómo una vida entera podía desmontarse en cuestión de horas. Pero también empecé a pensar en algo que hasta entonces no había querido considerar, la venganza. No una de esas venganzas de película, sino algo más concreto, algo que le doliera donde más le dolía, que la hiciera entender que lo que había roto no se arreglaba con disculpas. No era una idea clara todavía, pero estaba germinando. Y cuando esa idea empezó a tomar forma, supe que no iba a quedarme quieto viendo cómo ella seguía con su vida como si nada. Esa fue la noche en la que dejé de sentir pena y empecé a planear. Pasaron casi 2 semanas hasta que volví a ver a Laura cara a cara. Durante ese tiempo no hablamos más que por mensajes escuetos sobre Paula, horarios, deberes, la cita con el dentista, cosas prácticas. Mantenía el tono frío, sin insultos, sin ironías, como si hablara con una vecina. Ella intentaba colar alguna frase personal, un espero que estés bien o un te echo de menos, pero yo respondía con monosílabos o directamente ignoraba esos intentos. No me interesaba su estado emocional. Quería que sintiera la misma indiferencia que yo fingía. Digo fingía porque, en realidad, la rabia seguía ahí, metida debajo de la piel. No me dolía tanto haberla perdido como pensar en lo cómoda que seguía. Seguía en la casa, con su rutina, con la niña, con sus clases. A veces la imaginaba riéndose con los compañeros, fingiendo normalidad, mientras yo me levantaba con el estómago vacío y un ruido constante en la cabeza. Empecé a pensar que no bastaba con apartarme, que merecía algo más. Algo que la obligara a enfrentarse a lo que había hecho sin poder esconderlo detrás de excusas. Un viernes por la tarde la llamé. Le dije que necesitábamos hablar en persona. No quería hacerlo en casa de Lucía ni en un bar. Le propuse vernos en la cafetería de la esquina, esa donde íbamos siempre cuando Paula era bebé. Aceptó enseguida, como si llevara días esperando esa llamada. Llegó 10 minutos antes. Llevaba el pelo suelto, una blusa blanca y unos vaqueros, intentando parecer sencilla, cercana. Yo la vi entrar desde la ventana y me quedé observándola un rato antes de hacerle una señal. Cuando se sentó, noté ese silencio tenso que solo tienen las parejas que ya se conocen demasiado. Gracias por venir, dijo ella. No me des las gracias, no es un favor. Pidió un café con leche. Yo pedí uno solo. Pasaron varios segundos sin decir nada. Ella se movía inquieta, se tocaba el anillo, bajaba la mirada y la volvía a subir. Parecía una alumna esperando la nota de un examen. He pensado mucho en todo, dijo finalmente. No quiero perderte, Sergio. Quiero intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Pregunté. Nosotros. Lo que teníamos. Nosotros ya no somos nada, Laura. Hay una hija de por medio, sí, pero como pareja se acabó. No puede acabarse así. 10 años juntos no se tiran a la basura. No los tiraste a la basura, los usaste como trampolín para acostarte con otro. Intentó mantener la calma, pero se le escapó una lágrima. La dejó correr sin limpiarla. Yo no sentí pena, solo cansancio. Quería que terminara de una vez ese teatro de lágrimas. Le expliqué que iba a iniciar los trámites del divorcio y que prefería hacerlo de la forma más civilizada posible, sin abogados agresivos ni discusiones públicas. Le dejé claro que no pensaba pelear por la casa, que podía quedarse allí con Paula, pero que no quería volver a entrar. Dijo que entendía, que aceptaba, pero me pidió que no hiciera nada sin hablarlo primero. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije antes de levantarme. Que todavía intentas que sienta culpa por dejarte. Ella me miró confundida. No quiero que sientas culpa. Sí, la quieres. Quieres que crea que te fuiste con otro porque yo no te hacía caso,
porque estaba sola. No es verdad. No te fuiste porque estaba sola, te fuiste porque te apetecía, y ya está. No respondió. Se quedó mirando el café. Me fui sin despedirme. A partir de esa conversación todo se volvió mecánico. Fui al despacho de un abogado que me recomendó Marcos y le expliqué la situación. No buscaba venganza legal, solo quería cerrar el tema lo más rápido posible. Pero algo en mí seguía inquieto. No podía soportar la idea de que Laura quedara como víctima. En el barrio nadie sabía nada. Su entorno la veía como siempre, amable, dedicada a la niña, trabajadora. Si alguien iba a cargar con la culpa, sería yo, el marido que se fue. Pensar en eso me encendía. No soportaba imaginarla limpiando su imagen mientras yo era el tipo que abandonó a su familia. Así que empecé a moverme. Primero hablé con un conocido que trabaja en el gimnasio donde ella iba. No tuve que insistir mucho. Le bastó con una cerveza para contarme lo que ya sospechaba: Iván, el monitor, no era un error aislado. Había rumores, fotos, comentarios en los grupos de entrenamiento. Nadie sabía detalles, pero todos intuían algo. Ese tipo se había jactado de estar con una mujer casada, aunque nunca decía el nombre. Mi conocido me enseñó una foto del grupo de spinning, y ahí estaba ella, al lado de Iván, sonriendo, con la mano apoyada en su hombro. No parecía una relación casual. Esa noche decidí que ella también tenía que ver su vida desmoronarse. No era suficiente con que me pidiera perdón. Quería que sintiera el mismo ridículo que yo. No planeé nada impulsivamente, lo hice con calma. Pasé los siguientes días reuniendo pruebas. Mensajes antiguos, capturas, fotos, cualquier cosa que mostrara la verdad. Tenía acceso al correo compartido del instituto y encontré correos suyos con Iván. Nada explícito, pero suficientes insinuaciones. Guardé todo en una carpeta. El domingo, cuando Paula se fue a dormir en casa de Lucía, fui a dejar una caja en el buzón del colegio. Dentro estaban las copias impresas. No lo hice por rabia en ese momento, lo hice con la frialdad de quien ajusta una cuenta. Quería que su mundo perfecto se agrietara. Quería que los compañeros que tanto admiraba la vieran como lo que era. 2 días después me llamó. Me gritó desde el primer segundo. Sabía que había sido yo. Dijo que la habían llamado de dirección, que la estaban investigando, que su reputación estaba destrozada. No negué nada. ¿Querías hacerme daño?, gritaba. ¿Querías que me echaran del trabajo? No, quería que dejaras de fingir. Has destrozado mi vida. Tú destrozaste la mía primero. Hubo un silencio largo, solo su respiración entrecortada. Paula no puede saber esto, te lo ruego, dijo al final. Depende de ti, respondí antes de colgar. No dormí esa noche. No por remordimiento, sino porque la tensión se me quedó pegada al cuerpo. Tenía la sensación de que algo había terminado de romperse, algo que ya no tenía arreglo. Al día siguiente me enteré de que la habían apartado temporalmente mientras investigaban. No me alegró, pero tampoco me dio pena. Era consecuencia directa de sus decisiones. Durante las semanas siguientes, Laura me escribió varias veces, alternando insultos y súplicas. A veces me decía que era un monstruo, otras me pedía que hablara con la dirección para aclarar las cosas. No respondía ninguna. Me limité a organizar mi nueva rutina. Paula venía a dormir conmigo algunos fines de semana y yo intentaba que no notara el desastre. Le inventé una historia de que su madre y yo necesitábamos un tiempo para pensar. Ella aceptó sin muchas preguntas, aunque sé que entendía más de lo que parecía. Un viernes por la tarde, cuando la dejé en casa de su madre, Laura me esperó en la puerta. Me pidió que bajara del coche. Me dijo que la habían despedido.
Que Iván había desaparecido y que todo el instituto sabía la historia. Que no podía salir a la calle sin sentir las miradas. Tenía la voz rota. Yo la escuché en silencio. No disfruté de su dolor, pero tampoco me compadecí. Cuando terminó, me dio las gracias por arruinarle la vida. Le respondí que no necesitaba darme las gracias, que lo había hecho sola. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí 8 horas seguidas. No soñé con ella, ni con Iván, ni con nada. Me desperté con la cabeza clara. Había terminado la parte más sucia. No quedaba nada por destruir. Solo faltaba decidir qué hacer con los restos. Una semana después de aquel último encuentro en la puerta de su casa, Laura me escribió un mensaje corto, sin insultos, sin lágrimas, sin excusas. Me pidió una conversación cara a cara, no por ella, sino por Paula. Me pidió que fuéramos sinceros, que dejáramos de arrastrar esto como si el tiempo fuera a arreglar lo que estaba podrido. Me dijo que no quería seguir jugando a que la normalidad iba a volver, que necesitábamos hablar de frente, sin rodeos, sin gritos, sin el peso de todo lo que habíamos hecho. Le respondí que sí, pero que quería que fuera en un lugar neutral, sin la niña cerca, sin la casa de por medio. Quedamos en un parque al que solíamos ir los domingos cuando Paula era pequeña, uno de esos sitios donde los bancos están alejados de las zonas infantiles y nadie molesta. Llegó puntual. Ya no tenía esa expresión de víctima, ni el maquillaje de otras veces. Iba vestida normal, sin esfuerzo por agradar. Se sentó en el banco frente a mí y se quedó en silencio un buen rato. Yo tampoco tenía prisa por hablar. Fue ella quien empezó. Me dijo que lo había perdido todo, que la dirección del instituto le había notificado la rescisión de su contrato esa semana, que Iván había bloqueado su número y había pedido el traslado a otro centro, que sus compañeras la miraban como si fuera una desconocida y que incluso una madre le había gritado delante de otros padres al recoger a su hijo. Me lo contaba sin lágrimas, con una voz plana, como si ya hubiera agotado toda su capacidad de sentir. No me dio pena, pero tampoco disfruté escuchándola. Era una historia que había empezado sola y que solo ella podía cerrar. Me dijo que comprendía que yo no la perdonara, que si fuera al revés tampoco se perdonaría. Me dijo que no me pedía volver, que eso era imposible, que solo quería cerrar este capítulo sin que termináramos convirtiéndonos en enemigos que usan a su hija como moneda. Le dije que no me interesaba su arrepentimiento ni su estado laboral. Le dije que había actuado como un egoísta, que lo había escondido todo durante meses, que había mentido sin pudor y que lo único que me había dolido de verdad era darme cuenta de que me trataba como si fuera estúpido, como si yo no pudiera notar lo que pasaba bajo mi nariz. Ella asintió. No se defendió. No intentó suavizar nada. Lo que más me duele, dijo en un momento, es saber que me voy a acordar de esto todos los días. A mí no me duele acordarme. Me jode saber que lo permití tanto tiempo sin darme cuenta. Yo no pensaba que llegaríamos a esto. ¿A qué te referías entonces cuando tenías al tipo ese en nuestra casa? ¿A una amistad de gimnasio? No tiene sentido que sigamos sacando eso. No lo hice para hacerte daño. Pero lo hiciste. Y lo sé. Se hizo un silencio largo. En otro momento, ese tipo de conversación nos habría roto por dentro, pero ahora solo servía para poner un punto final limpio, sin la carga de la esperanza. Ella sacó unos papeles de su bolso. Eran los del acuerdo de divorcio que yo había pedido al abogado. Los había revisado y me dijo que no pensaba pedir más de lo que habíamos acordado. Me dijo que quería que la custodia de Paula fuera compartida, que no quería que la niña creciera pensando que su madre había destruido su familia y que su padre la había abandonado. Le dije que estaba de acuerdo, pero que necesitaba tiempo para que la niña se adaptara a los cambios. Me preguntó si yo creía que algún día podría hablar con ella como antes. Le dije que no. No sé quién eres ahora,
Laura. Y no me interesa volver a conocerte. ¿Ni siquiera por Paula? Por Paula haré lo que sea, pero contigo no tengo nada pendiente. Ella tragó saliva. Intentó decir algo más, pero se detuvo. Luego se levantó, dejó los papeles sobre el banco y se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Yo me quedé allí un rato más, con el sobre en la mano, sintiendo por primera vez en meses que la historia había terminado. Esa misma noche, cuando volví a casa de Lucía, Paula me preguntó por qué últimamente no estábamos todos juntos como antes. Me senté con ella en el sofá y le dije que a veces los mayores cometen errores que no saben arreglar, que su madre y yo habíamos decidido que lo mejor era vivir separados, pero que eso no significaba que la queríamos menos. Me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. No lloró. Solo se abrazó a mí y me pidió que la llevara al cole al día siguiente. A la semana siguiente firmamos los papeles del divorcio en la notaría. Todo fue rápido, sin dramatismo. Los dos fuimos con ropa normal, sin abogados, sin padres, sin escenas. Firmamos, nos dimos la mano y cada uno salió por una puerta distinta. Cuando salí a la calle, respiré hondo. No sentí alivio, ni tristeza, ni satisfacción. Solo una especie de silencio interno que no había sentido en mucho tiempo. A partir de ese momento empecé a reconstruir mi vida. No de forma épica ni con grandes decisiones. Fui poco a poco. Volví a entrenar, salí a cenar con amigos que hacía años que no veía, empecé a dormir mejor, a comer sin esa sensación de tener algo atascado en el pecho. Me alquilé un piso pequeño cerca del trabajo y lo fui amueblando sin prisa. Paula venía los fines de semana y algunas tardes. Jugábamos, veíamos pelis, hacíamos deberes. No hablábamos de su madre, y ella tampoco preguntaba. Solo cuando la recogía en casa de Laura notaba algo distinto en su mirada, como si supiera más de lo que decía. Una tarde, mientras cenábamos, me dijo que no entendía por qué la gente se quiere tanto un día y se deja de querer al siguiente. No supe qué responder. Le dije que a veces el cariño se estropea sin que uno quiera, como las cosas que se rompen sin haberlas tirado. Ella no pareció convencida, pero cambió de tema y se puso a hablar de un trabajo de ciencias. Una noche recibí un correo de Laura. No era largo. Me decía que aceptaba que lo nuestro no tenía arreglo, pero que agradecía que yo no la hubiera destrozado delante de Paula. Me decía que, a pesar de todo, siempre había sabido que yo era un buen padre, y que esperaba que algún día pudiera verme sin rencor. No le respondí. No porque me molestara, sino porque ya no había nada más que decir. Ella había tenido su oportunidad, la usó mal y pagó las consecuencias. Yo también pagué las mías, pero al menos tenía claro que no me había quedado callado. Con el tiempo, la rabia fue desapareciendo. Ya no pensaba en Iván, ni en el gimnasio, ni en la imagen de aquel día. Empecé a ocupar mi cabeza con cosas que valían la pena. Empecé a dejar de definirme por lo que ella me había hecho. Porque al final entendí algo que no se aprende rápido: cuando alguien te traiciona, lo hace desde su miseria, no desde la tuya. Y aunque yo no había sido un marido perfecto, tampoco merecía que me trataran como un obstáculo a esquivar mientras se acostaba con otro. La historia no terminó con una reconciliación, ni con una lección moral, ni con una redención. Terminó con una separación justa, con una hija que sigue creciendo con padres que la quieren y no se envenenan entre ellos, y con un tipo como yo que aprendió a no quedarse callado cuando lo pisan. Han pasado 6 meses desde que firmamos el divorcio y ya no me levanto con esa sensación de tener que mirar el móvil para ver si ha escrito algo, ni tengo que dar explicaciones de a qué hora vuelvo, ni me encuentro pensando qué estará haciendo ella mientras yo intento dormir en otro sitio. No fue fácil llegar hasta este punto,
pero una vez se cruza cierto límite, ya no hay marcha atrás, y el cuerpo empieza a entender que lo que fue una vida compartida se convierte en una lista de cosas que ya no importan. El primer mes después de la firma fue raro, no triste, ni doloroso, solo raro, como si estuviera viviendo en una casa prestada, con rutinas prestadas y conversaciones prestadas con gente que me preguntaba cómo estaba pero sin querer escuchar la respuesta completa. Nadie quiere oír que lo estás pasando mal cuando ya ha pasado el momento del drama, solo quieren que digas que estás mejorando y que vas a salir adelante. Volví a trabajar a tiempo completo, me sumergí en los informes, en los casos pendientes, en las reuniones largas que antes me parecían una tortura y que ahora usaba como excusa para no pensar en todo lo demás. Me mudé a un piso más pequeño, de 2 habitaciones, en una zona más tranquila, sin el ruido del barrio anterior, sin vecinos que conocieran mi historia. Lo amueblé con lo justo, sin fotos en las paredes, sin recuerdos enmarcados, con muebles funcionales y poco más. Paula venía los fines de semana y algunas tardes entre semana. Nos acostumbramos rápido a la nueva dinámica, como si siempre hubiera sido así. Ella no preguntaba por su madre cuando estaba conmigo, y yo tampoco hablaba de Laura, ni bien ni mal. Nos limitábamos a estar presentes, a vivir ese tiempo sin ruido. Un día, después de cenar pizza en el salón, Paula me preguntó si ya tenía otra novia. Le dije que no estaba buscando nada, que estaba bien así. Me miró sin decir nada más, pero sé que entendió que era una respuesta sincera. Me preguntó si mamá tenía novio y le dije que eso tenías que preguntárselo a ella. Nunca volvió a sacar el tema. En realidad, desde hacía meses, yo ya no pensaba en Laura como mi mujer. Era simplemente la madre de mi hija, una persona con la que compartía responsabilidades, pero no emociones. Me enteré por Lucía que seguía sin trabajo estable, que había intentado dar clases particulares pero que no le estaba yendo bien. A veces tenía la tentación de alegrarme, pero no lo hacía. Me daba igual. Había cruzado esa línea en la que ya no importaba si le iba bien o mal. Había dejado de formar parte de mi mundo. Una tarde me crucé con Iván en la calle. Iba solo, con ropa deportiva, y cuando me vio se le notó que no sabía si saludar o cruzar la acera. Yo lo miré directo, sin fruncir el ceño, sin mostrar nada. Se detuvo a 2 metros, incómodo, y me soltó un lo siento en voz baja. Le dije que no tenía nada que decirle, que lo que hizo no me lo había hecho a mí, que fue Laura quien abrió la puerta, y que él solo fue una pieza más en una historia de mierda. Se quedó callado, asintió y se fue. No me hizo sentir mejor, pero al menos cerraba otro capítulo. Empecé a salir con más frecuencia, a ver gente, a decir que sí a planes que antes rechazaba por pereza o por costumbre. No buscaba una relación, ni amor, ni compañía, solo distracción. Salí un par de veces con una compañera del trabajo, cenamos, reímos, pasamos una noche juntos, pero no hubo conexión real. Era como intentar pintar encima de una pared que todavía está húmeda. Me di cuenta de que necesitaba más tiempo, no para sanar, porque esa palabra me parecía exagerada, sino para estar completamente limpio por dentro, sin restos de lo que había pasado. Un domingo por la tarde, mientras Paula dibujaba en la mesa del salón, me miró y me dijo que le gustaba que mi casa oliera diferente. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que en casa de mamá todo olía más triste. No supe qué contestar. Cambié de tema, le ofrecí un helado y ella se olvidó del comentario, pero yo no. Me quedé pensando en cómo los niños perciben las cosas sin necesidad de que se las expliquen. Supongo que ese fue el momento en el que supe que había hecho bien en no quedarme, en no perdonar lo que no se puede perdonar, en no fingir por comodidad. A los pocos días, Laura me escribió un mensaje corto. Me decía que quería hablar, solo un café, sin intención de recuperar nada, solo para cerrar lo que quedara pendiente. Dudé si aceptar. No tenía ganas, no me hacía falta, pero al final accedí.
Nos vimos en una cafetería lejos del barrio, un sitio donde nadie nos conociera. Estaba más delgada, más pálida, con ojeras profundas. Se notaba que no estaba bien, pero no dije nada. Me habló sin rodeos, me dijo que había pensado mucho en todo, que entendía por fin lo que había roto y cómo lo había hecho, que durante meses había intentado culparme para no sentirse tan mal, pero que ya no lo hacía. Me pidió disculpas, no las mismas que al principio, esas que suenan a guión aprendido, sino una disculpa corta, sin adornos, directa. Le dije que aceptaba sus disculpas, que no tenía rencor, pero que no iba a volver a confiar en ella nunca más. Me preguntó si algún día podríamos volver a llevarnos bien, por Paula. Le respondí que podríamos ser educados, respetuosos, pero que lo de llevarnos bien era otra cosa, y que no le podía prometer nada. No discutimos. No nos culpamos. Solo hablamos como dos personas que ya no se deben nada. Cuando nos despedimos, no nos dimos la mano, ni un beso en la mejilla. Cada uno se fue por su lado. Ese fue el final real. No el día que firmamos, ni el día que la encontré con otro, ni cuando se quedó sin trabajo. Fue ese día, con esa conversación, cuando supe que ya no quedaba nada entre nosotros. Desde entonces no volví a verla más que en los intercambios con Paula. Nos saludamos con la cabeza, evitamos cruzar miradas innecesarias, y nos limitamos a hablar de lo justo. La niña sigue creciendo. A veces se le escapa un comentario sobre mamá y yo sonrío, cambio de tema, sigo con lo mío. No hay moraleja en esta historia, ni enseñanza profunda. No me convertí en una mejor persona por haber pasado por esto, ni tengo consejos que dar sobre cómo sobrevivir a una traición. Lo único que puedo decir es que nadie está preparado para que alguien a quien quieres te mienta en la cara durante meses, te use como coartada y te haga sentir como un desconocido en tu propia casa. Pero pasa. Y cuando pasa, no hay otra opción que aceptarlo, decidir qué hacer con eso, y caminar hacia adelante sin mirar demasiado atrás. Lo que aprendí no fue sobre el amor, ni sobre las mujeres, ni sobre el perdón. Aprendí que uno siempre tiene el derecho a alejarse de lo que lo destruye, aunque cueste, aunque duela, aunque te digan que estás exagerando. Y eso es lo único que me quedó claro después de todo. Hoy vivo tranquilo. No soy más feliz que antes, ni más sabio, ni más fuerte. Solo vivo con menos ruido, menos mentiras y más respeto por mí mismo. Y con eso me basta.